Ok, perfecto. Bueno, bendiciones. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Vamos a entrar a algo que es muy esencial, conocer cosas de la Biblia. Yo sé que nosotros ya sabemos bastante de la Biblia, pero hay personas nuevas y lo estamos grabando para ponerlo en un futuro en YouTube. Así que, pues, gente nueva que pueda más o menos conocer detalles sobre el Pentateuco. Vamos a entrar de lleno a algunos puntos acerca del Génesis. Y han surgido unas preguntas que saben que típicamente han venido a cualquiera de nosotros los ministros. De hecho, en mi tiempo de ministro, esta ha sido una de las preguntas que siempre me han hecho, muchos jóvenes sobre todo, pero de todos. ¿Cómo explica la Biblia de los dinosaurios? Entonces, tú ya tendrás un pequeño concepto, pero esto te va a llegar personas que pues están queriendo llegar a la iglesia, pero a veces tienen esa duda. ¿Dónde dice la Biblia acerca de los dinosaurios? ¿Alguna idea por ahí, hermano, hermana, hermano Ezequiel, hermano Mike, hermana pastora, hermano pastor, alguna idea para que, Yo, yo Yo, sí yo, tengo una idea. yo quiero escucharlos mejor. a ver, Ok. díganos, hermano. Este, en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, dice, en el Anda. principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio fue millones, billones y trillones de años atrás, para mi parecer. ¿Ve? Entonces, cuando Satanás fue lanzado del cielo, él vino como un rayo, caía del cielo hacia la tierra y destruyó toda la creación de Dios. Pues desde ese entonces había más gente, habían los mamusanios, eso, todas esas cosas. ¿Eh? Y de ahí es que salen para mí, de ahí que salen los dinosaurios. Amén. Y Entonces le también tocó, menciona, en el Génesis 1 menciona a las bestias fueron uh-huh, creadas. entonces le tocó Está a muy Dios interesante. hacer el mundo de nuevo, a crearlo de nuevo. Claro que sí. ¿Alguien En el más que versículo. Alguien más que tenga otra idea, tal vez, dónde en la Biblia, cómo explica la Biblia acerca de los dinosaurios? Otra ¿Qué hay de los hipótesis. animales? Amén, hermano. May, hermana Raquel. No, la verdad yo nunca había escuchado La esto. verdad, no, Esto es nuevo para mí. siempre me he preguntado, pero no, Es no que lo tenía que una digo, a mí me han respuesta. preguntado muchas veces. Muchas veces me han preguntado personas así en la iglesia y, oiga, hermano, ¿qué Lo que pasó con los pasa es de dinosaurios? que el ateísmo siempre va a cuestionar eso, más los que atacan, ¿verdad? Los ateos, cuestionando que no hay un Dios. Pero sí es cierto, como dice el hermano Ezequiel, los tiempos de Dios son muy diferentes a nuestros tiempos y la ciencia, pues, no puede uno negar, están ahí los huesos, las mentas, pero los tiempos, de acuerdo como describe la Biblia, si ustedes han leído el uno y el 2 pueden pasar, como dice el hermano Ezequiel, millones de años, miles de años. Y la ciencia, algo que dijo Albert Einstein, por ejemplo, del Big Bang, en el 1.1 dice que en el principio era la Tierra y la Tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense, ahí están los tres elementos del mismo universo, que es espacio y materia. Perdón, hermano pastor. Nomás un paréntesis, quiero saludar a mi cuñada Rosa. Saludos, Rosa, Amén. desde California. Qué bueno que está y está participando de esto. Estamos hablando acerca de cómo explica la Biblia de los dinosaurios. Prosigue, hermano, y ahorita platicamos un poquito. Ok, amén, bienvenida hermana Rosa. Y sí, son esos debates donde el incrédulo, el ateo, pues lo niega, ¿verdad? Y también no podemos nosotros cerrar nuestros ojos porque muchas veces tal vez algunos que ya tengan algunas décadas, pues se cuestionaban y cuando no hay una respuesta, a veces lo mejor es negarlo, pero están ahí y están los osamentas. Entonces, como dice el hermano Ezequiel, en los tiempos, y es una teoría creíble sobre la caída de Satanás, que puede ser en ese momento donde está el desorden y el vacío. Entonces, esos son, hermanos, unos misterios que para resolver, como lo explico, simplemente son hipótesis basadas en lo que conocemos en la Biblia y más que nada yo creo, porque la ciencia se contradice seguidamente. Entonces, también tienen sus propias teorías
y a veces tienen más preguntas que respuestas sobre el universo. Pues vamos a entrar de lleno. Ahora sí, casi que vieron la plática en esta noche de nuestro hermano Pastor y nuestro hermano Ezequiel. Entonces, se cree que Mándenme. los dinosaurios existían Pues, antes de que Satanás fuera arrojado a la tierra. Y ahí fue pues ahí donde vamos, ahí, surgió. exacto, ya Ay, está tocando deja los que el puntos hermano, más sensibles de esto que Ok. vamos a hablar de los dinosaurios. Ok, ¿cómo explica la Biblia de los dinosaurios? En primer lugar, para poder entender eso, necesitas un poquito entrar en cuestión cronológica, porque esto, como nosotros cristianos, como otros creyentes, la gente te va a preguntar y quiere saber, en primer lugar, si sabes, en segundo lugar, si realmente tu fe es profunda para poder explicar estos fenómenos, ¿no? Que son los dinosaurios, por ejemplo, la existencia de ellos. Para poder entender esto, pueden ver esa gráfica. Fíjense, desde Adán hasta Jesús, desde Adán, la creación, hasta Jesús, según la Biblia, son 4.000 años. 1.000 años, como dijimos la anterior semana, de Adán a Noé, el arca de Noé. 1.000 años de a Noé y a Abraham. 1.000 años de Abraham hasta el rey David y 1.000 años hasta Jesucristo. 4.000 años. Ahora lo que tienen que recordar es 4.000 años. Acuérdense, por favor, porque vamos a entrar muy profundamente. O sea, esta es la cronología de la Biblia. Solamente 4.000 años enteros, ¿no? Entonces, esto obviamente está detalladamente documentado en la Biblia. Como pueden ver acá, por ejemplo, el libro de Mateo y el libro de Lucas dicen toda la cronología desde Adán hasta Jesucristo. O sea que Adán tuvo un hijo Set. Set tuvo al siguiente, dice a Canaán, a Maquel, Jared, Enoch y demás. No están bien escritos ahí, pero lo que quiero decirte es de que desde Adán hasta Jesús hay una lista, pero muy detallada y especificada de quién fue los descendientes y los predecesores de cada persona. Entonces, son 70, de acuerdo a uno de los evangelios, y el otro 73 generaciones que ha habido. O sea, lo que quiero decirte es que esta cronología de 4.000 años está documentada en la Biblia. ¿Ok? Eso no hay problema, lo sabemos. Pero ese no es el problema. Te va a venir un científico, te va a venir un paleontólogo, te va a venir un arqueólogo y te va a decir, wait a minute. Bueno, espérate. Esos 4.000 años no cuadra con lo que hemos descubierto. Entonces te va a venir con esto. Esto explica que pueden ver a la mano derecha están el hombre y la mujer. El hombre, Adán y Eva, por decirlo así, en la humanidad, el ser humano, para ser exacto. A la mano, al medio se ven los dinosaurios y a la izquierda la área paleozoica, que es animales más primitivos, por decirlo así. Pero esto nos habla de millones de años, millones de años. Estamos trayendo a luz otra dimensión cronológica más grande que 4.000 años. Acuérdense, 4.000 años es lo que dice la Biblia. Y aquí nos menciona millones de años, por ejemplo, por decirles así, de 251 millones de años a 65 millones de años estuvieron los dinosaurios. Tiranosaurio Rex, todos los dinosaurios, hasta los pterodáctilos y demás. Entonces, todos los dinosaurios que generalmente lo miramos, y algunos se atreven a decir, no, los dinosaurios no existen. Eso pasó cuando empezaron a descubrir en los años 40, 30 o más antes, empezaron a descubrir huesos. Todavía había museos como ahorita, pero habían unos cuantos huesos y decían, no, esos son de otras cosas que pasaron, posiblemente sean animales deformes, pero sin embargo, ahorita hay miles de animales, huesos de esqueletos de animales que son dinosaurios, como este. Esto es en New York. Entonces tú puedes ver dinosaurios en todos los museos y que eso sí existen, obviamente sí están ahí. ¿Cómo explicas esto? Esto es lo que te va a venir justamente las personas que todavía no conocen del Señor. Entonces, voy más allá todavía, porque aquí hablamos de millones de años. O sea, los creyentes hablamos de 4.000 años en la Biblia que están documentadas.
pero aquí nos habla de millones de años, pero los científicos van más allá. Hablan de billones de años, billones de años. Por ejemplo, ahí pueden ver al lado izquierdo, 4.5 billones de años se creó, se formó la Tierra, ¿no? Dicen que cree, pero se formó la Tierra. Y ahí hubo un proceso arqueano, proteozoico, panenzozoico y demás, todo tipo de seres, animales. Y al último pueden ver al lado derecho donde dice paneozoico, paneorozoico, están los dinosaurios casi al final de esta era de billones de años. Y obviamente en la colita al final los seres humanos, cerquita al final. O sea, esto es interesante, ¿no? Porque tenemos que explicar como cristianos qué está sucediendo. Y entonces empezamos una explicación que te va a ayudar a entender. Una cosa que también te sacan a luz es esto, que digamos te dicen, esto es por cuestión científica, por ejemplo, radiocarbon dating, lo que es el carbono 14. Se puede descubrir cientos hasta miles de años material orgánico, o sea, por decirlo, huesos, por decirlo así, cráneos pueden determinar qué tanto de antigüedad tiene. O sea, son estudios científicos. La dendrocronología es las capas de los árboles y pueden determinar cientos de miles de años. Pero hay más allá, por ejemplo, el Electron Spin Resonance, que es ESR, que también lo usamos los médicos en áreas de quimioterapia, radioterapia, por decirlo así, radioterapia, puede determinar hasta 60,000 a 2 millones de años. Imagina, este estudio puede hacerlo. Algunos dicen, si pueden ver en YouTube, van a encontrar que muchos comentan, no, pues no es verdad, no se puede detectar. Es verdad, sí detecta como tal. Y lo han comprobado vez tras vez. Hay un último estudio que se llama Radioactive Dating, que menciona el carbono 14, hay potasio, el rubidium y el uranio. O sea que esto es radiactivo, es un proceso muy complicado, pero pueden determinar hasta 10 millones de años y 4.6 billones de años, imaginan. O sea que, en otras palabras, ellos están determinando esto. 4 billones, 4 billones de años han podido determinar pequeñas células, pequeños animales y animales más grandes hasta el momento. O sea, hay esa ciencia y lo comprueban continuamente. Eso es lo que te va a presentar a ti como alguien que no es creyente, un científico, se va a acercar a ti. ¿Qué le vas a decir a eso, hermano Mike? ¿Qué le vas a decir a eso, hermana Rosa? Si se ponen a pensar, ¿qué vamos a decirle a la gente? Entonces, lo que dice la Biblia es algo muy interesante, que es un panorama. La mayoría de las veces decimos, no, pues tenemos que tomarlo por fe, pero no precisamente. Fíjese lo que pasa a nivel celestial, a nivel espiritual. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor, un día del humano, es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Esto es interesante, está en la palabra de Dios. O sea que un día de nosotros, un 1,000 años de nosotros puede ser como un día. No dice que un día de nosotros es 1,000 años de Dios, no dice eso. Es como 1,000 años como un día. En otras palabras, un día, un millón de años de nosotros puede ser como un día de Dios. 1 billón de años de nosotros, o sea, de la humanidad, de la tierra, puede ser como un día. Eso vuelve a repetirse acá en el Salmo 93. Porque 1,000 años delante de tus ojos, hablando de Dios, son como el día de ayer. O sea, un día pueden ser 1,000 años. Pero aquí dice, ¿qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. O sea, 1,000 años puede ser también como 12 horas. O sea, no necesariamente un día. Puede ser 12 horas, que es una vigilia. Entonces, lo que está diciendo abajo, lo que está explicando toda esta palabra, la palabra de Dios en la Biblia, dice que el Salmo 31:15, que el tiempo está en las manos de Dios. En tu mano están mis tiempos. En otras palabras, Dios ha creado la dimensión del espacio y el tiempo. Así que para él, 1 billón de años, o ¿cuántos son? 4.5 trillones de billones de años,
puede ser para Dios simplemente un corto tiempo porque Él maneja, está en su tiempo, está en su mano el tiempo en general. O sea que esto tenemos que explicar. ¿Entiende? La palabra de Dios dice que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El tiempo de toda la humanidad que fueron aquí, según esto, volvemos a acá, 4.5 billones de años, para Dios pudo haber sido simplemente un soplo o un día de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso explica ya ese problema cronológico. Pero ahora vamos a ir más profundamente. De hecho, ahorita lo dijo el hermano Ezequiel bien claramente. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 1 nos menciona esto, nos menciona que en 6 días creó todo. Desde el tierra, espacio, tiempo y luz, como dicen el número 1, ahí lo tienen. El día 2, la atmósfera. El 3, tierra firme y plantas. El 4, sol, luna, estrellas. El quinto día, criaturas del mar y pájaros. Y el sexto, los animales y el hombre. Son otras palabras, para Dios no hubo problema, esta diferencia de tiempo. Este capítulo 1 del Génesis prácticamente menciona toda esta cronología, todo este tiempo de billones de años. Y sin ningún problema, porque para Dios el tiempo es diferente al de la tierra, al del tiempo nuestro. En otras palabras, está diciendo eso. Ahora, esto te va a explicar un poquito más acerca de este problema que viene a veces sobre las preguntas que nos hacen personas que no conocen al Señor. El Génesis 1 habla de esos 6 días, como dijo el hermano Ezequiel, pero el Génesis 2, esto es bien curioso, hermano pastor, ¿eh? El Génesis 2 nos habla de detalles sobre la creación de Adán. El Génesis 1 nos habla de toda la creación, incluyendo el hombre. Pero el Génesis 2 nos habla la creación, la formación de Adán y Eva. Entonces, ahí está la creación de Adán. Dios planta un huerto y pone a Adán. Dios crea a los animales. Dios crea a Eva. Y finalmente caen en pecado y los saca del Edén. ¿Ok? Acuérdense que esto del capítulo 2 es básicamente el Edén. En un futuro, que ya viene en las siguientes lecciones, vamos a ver con detalle el fenómeno del Edén. Eso es maravillosísimo, pero no quiero adelantar. Eso del Edén es tremendo, es muy, muy interesante, o el paraíso, lo que llaman, que se habla en muchas partes de la Biblia, pero no quiero profundizar, simplemente quiero mencionar esto. Entonces, para Dios no hubo problema. En el capítulo 1 creó todos los billones de años de seres, de dinosaurios, ahora sí, dinosaurios, incluyendo, y todas las estrellas, los planetas y todo el universo. Pero el Génesis 2 formó al hombre del barro y obviamente a Eva de la costilla de Eva. Entonces, este es el panorama que estamos entrando y ahí tú tienes que tener bien claro eso para poder responder, para poder decir a las personas de qué trata este problema de los dinosaurios. Ahora de esta manera y ahora ya sí puedes ver claramente esto. Dios ha creado los dinosaurios, sí, y sí existen. ¡Ah! ¿Y de veras? ¿Y dónde está en la Biblia? Pues está en la Biblia en el capítulo 1. Dentro de lo que menciona el día número, de hecho es el número 5, menciona todas las bestias. Vamos a ver un poquito más adelante detalles acerca de eso. Pero existe otra pregunta, como estamos en tiempo y acá sí. Hay otra pregunta que es muy intrigante, hermanos, y esto también les va a llegar. Esto me preguntó un hermano que es geólogo allá en Nuevo México, y este me preguntó, ¿cómo explica la Biblia acerca de las ruinas arqueológicas de más, perdón, dice 400, se equivocó ahí, es 4.000 años? O sea, hay ruinas arqueológicas de más de 4.000 años. ¿Cómo explicas eso? Los dinosaurios, dice, ok, ya entendí. Pues lo dice en el capítulo 1. ¿Alguien tiene una idea de cómo explicas las ruinas que están en todo lado, que tienen más de 4.000 años? ¿Alguna idea, hermano Ezequiel, en su experiencia, en su conocimiento, hermano pastor, para antes de entrar a la respuesta? ¿Alguien tiene alguna idea? Eso, para mí también eso es
Se refiere al versículo 1 de Génesis, otra vez, Ajá. cuando Dios creó al mundo, a la tierra y todo lo que habita en ella, Él también creó seres humanos, ¿ve? Y esos seres humanos se multiplicaron, hicieron ciudades, se cogieron conocimiento y todo eso. Por eso es que usted ve huesos de ellos, de miles y Pero las miles de ruinas, años. hermano, es que lo que pasa es que las ruinas, o sea, los hallazgos de megalitos, o sea, estructuras construidas por el hombre, eso es algo mayor, o sea, que es algo que es bien difícil de esconder, por decirlo Por así, eso. digamos, estructuras construidas por el hombre. Amén, hermano. Entonces, pues, ahí hay mucha creencia como los sumerios y todo eso, pero Exactamente. hay Ah, pruebas de que hay escritos y los han descifrado y hablan de los sumerios, hablan de los Anunnaki, hablan de todas esas cosas, ¿ves? De los reptiles y todo eso. So, tenemos que tener una mente amplia, una mente abierta para percibir todas esas cosas, recoger lo que nos conviene y desechar lo que no nos conviene, ¿ves? So, de que ellos existieron y si existió una humanidad en tiempos anteriores, yo, como persona, yo creo que sí. entonces, La, a ver, diga, hermana Rosa. ¿Perdón? Ah, pensé que iba a decir algo. No, es que no se oía. De repente se apagó. Oh, no, ok. Bueno, vamos a entrar, miren. Entonces, ya se explicó los dinosaurios, ¿ok? Ya puedes decir tú, el tiempo es variable para Dios, está en sus manos, entonces no hay problema. El capítulo 1 habla de la creación de todos los seres vivos, incluyendo los dinosaurios. Pero ahora, las ruinas que son, voy a entrar en eso. Volvemos otra vez a esta cronología. Escuchen bien, pongan atención. 4000 años desde Adán hasta Jesús. Otra vez. Pero aquí están diciendo de que hay ruinas más de 4000 años, más de este tiempo, antes de Adán. Están descubriendo. Por ejemplo, estos son los muros de Jericó. Los muros de Jericó, los muros de Jericó, en el tiempo de que estuvo Josué, fue 1500 años de Jesús, o sea, en otras palabras, como por acá. Entre Abraham y David estuvo Moisés y aquí estuvo Josué. Y él fue el que con todo el ejército de Israel fueron allá y después de la tremenda ruido que hicieron y aparte la alabanza, tumbaron los muros. Pero se ha descubierto en la arqueología actual que hay varias capas de construcción. Esa fue una de las últimas. Se ha descubierto, y pueden verlo en Google, que Jericó, por ejemplo, hay el muro antiguo. Son 3 muros que hay exactamente para 3 construcciones. Y el más antiguo, ¿saben qué? Tiene 10.000 años. O sea que, hermano, ¿cómo es eso? Estamos hablando de 4000 años desde Adán a Jesús, pero ahora usted nos dice 10.000 años. ¿Cómo es posible? O sea, son 6 años, 6000 años antes de que Adán fuera creado, de que Adán estuviera, hay ruinas que lo descubren por medio de los estudios. Entonces, ¿cómo explica? Esta es la pregunta que nos trae, ¿no? Y aquí hay otro, van más allá todavía de esto. Estas ruinas se descubrieron hace escasamente 20 años. Göbekli Tepe en Turquía. Y ahí me fascina esto porque yo he entrado, no he ido ahí a Turquía, pero sí he entrado mucho a investigar qué es esto. Estas ruinas lo descubrió un arqueólogo alemán y él en su inocencia dijo, esto parece el paraíso. Son los animales tal vez del arca de Noé, pero hicieron la datación científica de cuándo es y resultó que eran 13.000 años. O sea que no estamos hablando ya de 10.000 años, de los 4000 que estamos teniendo como base, son 13.000 años atrás están estas ruinas y lo han vuelto a chequear otra vez
los franceses, otro tipo de arqueólogos, lo han checado continuamente con diferentes métodos y sale 13,000 años. Entonces, esa es la pregunta que tiene la gente. La gente que lee va a decirte, ok, hermano, hermana, usted tiene la Biblia, sabe de la palabra de Dios, pero sin embargo no entiendo. ¿Cómo que 4,000 años? Si este tiene 13,000 años. Y mire, pueden ver detalles. Ahí hay animales, como un zorro, como un jabalí, hay como, parecen arañas, un águila. Esto no es simplemente un hallazgo que ha tenido, o digamos, o la naturaleza lo ha creado, no. Esto el hombre lo ha hecho definitivamente. 13,000 años antes de la creación de Adán. Ahora, para que puedan entender en perspectiva, de Adán a Jesús hubo 4,000 años. El antiguo Jericó es un ejemplo, nomás porque hay otros más. 10,000 años antes de Jesús. Y Gobekli Tepe, que es el más antiguo, que no hay más antiguo que se ha descubierto, tiene, bueno, no, 30,000, no está mal ahí, esto dice 13,000 años, 13,000 años. No dice 30, se equivocó mi secretario. Anyway, pero hay más allá todavía. Han descubierto rasgos humanos, o sea, de poblaciones humanas muy primitivas de 3 millones de años que han hecho estas piedras y las usan para, pues, cazar animales y demás. 3 millones de años, imagínense, estamos hablando de 4,000 años a nivel bíblico, pero ahora son 3 millones de años. Entonces, esto es en Kenia, África, y hay muchos más de eso, obviamente. Entonces, vamos a lo bíblico. La palabra de Dios menciona ciertos rasgos de que ha habido ciertas poblaciones y culturas antes de Adán. Por ejemplo, es uno de ellos este. Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Dónde está eso? Y dice geológicamente al oriente de Edén. Pero no que Adán y Eva eran los primeros. Parece que habían poblaciones, pero ahorita voy a explicar porque dice, no, esto va contra la Biblia, porque dice que Adán es el primer hombre. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. O sea que la mujer de Caín aparentemente estaba en Nod. Y ahí la conocí y tuvieron hijos. Entonces, ese es el primer rasgo de la Biblia que explica, hay poblaciones, pero va más profundamente esto, para llegar acá. Ezequiel, el libro de Ezequiel menciona, hablando de lo que acaba de hablar el hermano Ezequiel, por cierto, de Ezequiel, nuestro hermano Ezequiel habló de Satanás y habla acerca de cómo fue creado, cómo no fue solo creado, sino cómo fue expulsado del cielo. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Esto era Satanás, Luzbel, antes de la caída. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y Dios agarró y lo arrojó. Yo te arrojaré por tierra. Este es el dilema. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea que habían poblaciones en el tiempo que fue arrojado a la tierra Satanás. Cuando Adán y Eva estaban en la tierra, cuando Dios los creó y la serpiente antigua ya era caído. Y para entonces aquí menciona que habían reyes y para que hay reyes habían reinados. O sea que la Biblia está explicando que habían ciertas poblaciones anteriores a Adán y Eva. Fíjense que dice Isaías 14:12, 6 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Está hablando de Satanás otra vez. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. ¿Tú que debilitabas a qué? A las naciones. Él es aquel varón que hacía temblar a la tierra, que transformaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel. Lo curioso de esto es que aquí te está hablando, y esto es del Antiguo Testamento, los dos, está hablando de poblaciones o culturas o, por decirlo así, ciudades que habían y reinos y gente. ¿Qué son esta gente?
Entonces vamos a proseguir para entender esto un poco más. Volvemos a la secuencia. Cuando Dios creó en el Génesis 1 todo, creó al hombre. Y en el Génesis 2 creó a Adán. Entonces, muy importante que tengamos en mente. O sea que el hombre fue creado, obviamente, pero no solamente el hombre. Acuérdense, creó bestias y criaturas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Génesis 1:23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué dice? Seres vivientes. No son los humanos, son seres vivientes según su género, y bestias y serpientes, y aquí dice animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según la especie. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. O sea que está mencionando acá al hombre al final, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y aparte está mencionando seres vivientes como animales que existían, pero para Dios no son hombres, no son seres humanos. Esto es muy interesante porque la Biblia nos plantea de esta manera. Un ejemplo, por ejemplo, hay una especie de seres humanos que son los neandertal. No sé si lo han escuchado tal vez en la escuela o en la universidad, bueno, los que han ido a la universidad, pero lo pueden ver en el YouTube, en Google, neandertal. Es un tipo de especie, ahí lo tienen, el de la izquierda. Y alguno puede decir, no, pues es muy parecido al hombre, tiene todo, manos, pies, todo igual. Sin embargo, el que tienen a su mano izquierda no es un ser humano, no es un ser humano, es una especie de seres que desapareció. Desapareció 30,000 años antes de Cristo y desapareció como tal. Entonces, lo que está mencionando acá es que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, está mencionando, este es un estudio que hicieron genético de ADN. Esto es un poquito, no necesitan saber nada de esto, pero simplemente el ADN es obviamente aquello que hace que lleve la herencia de ti a tus hijos, a tus nietos. De tal manera que yo como papá y mi hijo Jeffrey somos muy parecidos y lleva mi genética porque viene de mis células. La genética son los cromosomas que están dentro de cada célula que yo tengo. Entonces, lo curioso es que los humanos, en el estudio que hacen con ADN, con el ADN, DNA lo en inglés, no son iguales que los del neandertal. Y sin embargo, están iguales de todo. Tienen hígado, tienen riñones, tienen próstata, tienen todos. Tienen barba, todo eso. Y entonces, y curiosamente, no son iguales que los chimpancés. Pero hay unas similitudes entre ambos. De hecho, por ejemplo, se ha descubierto que los neandertales, más bien dicho, los genes de los neandertales, todavía algunos de la provincia, algunas provincias de China tienen parecido, tienen algunos de los genes de él. Entonces, esto es importante saber porque aquí está hablando la Biblia, Dios está hablando de que hay unos seres vivientes que les menciona animales, bestias, que no son seres humanos. Entonces, tú ya puedes ver el panorama como cristiano, diferencia entre seres humanos, hombres, seres humanos, y otro tipo de seres que no los considera Dios hombres o humanos. Son animales, son seres vivientes. Uno de ellos es este. Y este ser que lo tienen a su izquierda, que vivió hace 30,000 años, han construido muchas cosas. De hecho, probablemente hayan construido algunas de estas cosas que hemos visto acá. Probablemente. No solamente hay los neandertales, pero está el cromañón, el hombre de Java y demás, otros seres que obviamente existieron. Ahora, voy a entrar allá casi a lo último porque ya estamos un poquito fuera de tiempo. Saben que, por ejemplo, la Biblia menciona, y eso te va a traer algo más de Génesis 6:4 habla de gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, engendraron. Ellos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si tú entras en libros de personas que han estudiado mucho en esto, eruditos en la palabra,
te van a hacer entender de que cuando hablan de hijas de hombres son los seres humanos. Pero los hijos de Dios no. Aparentemente son los ángeles de Dios. Y esto curiosamente hace que la genética, la unión de ambos seres, salieron gigantes que no son seres humanos. No son seres humanos. De hecho, por ejemplo, en 1 de Samuel ahí lo tienen, 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un fue. paladín, el cual se llamaba Goliat. O sea, ¿se acuerdan de David y Goliat? Goliat era un gigante de Gat y tenía su altura 6 codos y un palmo. Son 9 pies, imagina, yo tengo 5, 7. ¿Quién es el más alto acá? Bueno, póngale que son 6 pies un jugador de básquetbol, pero 9 pies y hay hasta más, hasta 12 pies, algunos lo mencionan en partes de la Biblia, los gigantes. Hay uno que se llama Og, que tiene una cama de más de 10 pies. Entonces, ¿de dónde salen estos seres? No son seres humanos. Hermano, yo creo que sí, sí, son gente con deformidad, como los gigantes que tenemos actualmente, con gigantismo. Nosotros en medicina le llamamos acromegalia. Eso es un defecto de la glándula adrenal y demás. No necesito hacer especificaciones, pero son gigantes, son gigantísimos. ¿Es una enfermedad? No. Estos son por generaciones, llevan de padres a hijos, a nietos y demás. No son seres humanos, no puede ser, eso es imposible. No pueden tener la genética nuestra. Entonces, miren, explica más claramente en 2 de Samuel 21:20. Después hubo otra guerra en Gat, otra vez con los gigantes, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 6 en cada mano. Imagínense, ahorita 5 las mías, tenía un extra acá. 6 dedos en cada mano y otros 12 en los pies. En medicina puede haber un defecto que se llama polidactilia, que sí puede haber más, hasta 7 dedos. Son deformidades genéticas, pero no por herencia, no por genética. No es que hay una población que todos tienen 6 dedos y 6 dedos en las manos y en los pies. También dice ahí 24 por todos y también eran descendientes de los gigantes. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que no son seres humanos. Si tú ves ahorita comentarios bíblicos de eruditos, de gente que conoce mucho de la palabra de Dios, pueden entender a través de esto de que no son seres humanos, no son seres vivos, no son seres humanos, son seres vivos criaturas. De hecho, es tal como lo menciona acá, son animales y seres vivientes, pero no hombres. Entonces, ya podemos responder, hermanos, 2 preguntas claras en este día. Uno es, ¿de dónde salen los dinosaurios? Fácil. En el Génesis habla de un día que Dios creó todo, incluyendo todas las bestias, incluyendo todos los dinosaurios, porque el tiempo es variable para Dios, puede ser 1000 años, 1.000.000 de años, puede ser billones de años. Y la segunda pregunta, ¿de dónde salieron estas ruinas? Hay muchos seres que no son humanos, que estuvieron antes de Adán, pre-Adán. Y ellos construyeron todo esto que tenemos, no las pirámides, aunque algunos mencionan que pueden ser más antiguas que son 7.000 años antes de Jesús o menos, 4.000 años algunos dicen, pero hay ruinas, como hemos comprobado, que son mucho más antiguas. Así que hermanos, voy a parar la grabación y vamos a proceder a orar porque sé que